Escritura del Sí, realizado por Diana González, Luisa Ramírez y quien les habla, Valentina Vargas. El relato que nos correspondió fue Inifidel puede cambiar eso, de la autora Aura Levins Morales. Bueno, ya que el relato es bastante largo, nosotros decidimos hacer un breve resumen frente a esto. Digamos que la autora, por medio de varios párrafos a lo largo de sus escritos, quiere dar a conocer las problemáticas frente al sexismo que se evidenció durante toda su vida dentro de su círculo familiar, expresando que dentro de esa misma dinámica familiar y cómo esta se encontraba esa normalización sobre cómo la mujer era considerada un objeto de uso para la sociedad. Además, digamos que dentro de varios de los párrafos, muchas de las mujeres de este contexto, dentro de su familia, defendían que las relaciones y, digamos, esas prohibiciones que manifestaban la familia era una problemática bastante pertinente. Sin embargo, pues brindaban como ciertas herramientas para lidiar con eso y básicamente enseñar a las otras generaciones a cómo lidiar con eso, pero de manera bastante sublime. Digamos que adicional esto, se les enseñan a las mujeres, más que todas las niñas, que los cuerpos y la sexualidad son repugnantes y sucios, pero a la vez puede ser esa única herramienta que pueden llegar a tener para darse notar en sociedad, ya que desde los ideales patriarcales y machistas la mujer es vista como esa representación de lo sexual, en la manera de vestirse o por el simple hecho de contemplarla como una cosa, se manifiesta como esa ausencia o pertenencia del respeto hacia la mujer por quien es, no por lo que es desde un tema físico. Digamos que también ella menciona a lo largo del trayecto que muchas mujeres dentro de su vida se ve una pertenencia de esas raíces, de esa cultura y de esas creencias desde lo que es ser latina, más que todo de esa esencia latina que nos representa. No obstante, pues en múltiples ocasiones, eh, muchas de esas familiares, más que todo ella resaltaba que eran las tías, las abuelas, también las amigas, no poseían como esa pertenencia frente a su nacionalidad y afirmaban que eran de otro país, que no era de su país de origen, evidenciando cierta discriminación y cierta desvaloración frente a su propia cultura. Aunque la vida de esta autora es mencionada frente a sus propios problemas en ese ámbito social y familiar, ella menciona mucho una crisis frente a esas raíces que se conforma ella misma como persona, mencionando que a lo largo del tiempo ella no se sentía suficientemente latina para considerarse ser latina, es decir, no consideraba que tenía esas cualidades o características que resaltaban lo que era ser una mujer latina, y ella por ende tenía como esa crisis de identidad frente a eso. Eh, y ya para terminar, pues ella evidencia como muchos otros aspectos frente a la pobreza, a cómo se enfrentaba la familia frente a problemáticas y, digamos, estas problemáticas, cómo se vinculaban básicamente desde un estatus económico dentro de esta clase social. Ya digamos que un párrafo que nos llamó bastante la atención como esa idea principal frente a lo que viene siendo este relato es el que están viendo en pantalla actualmente, que menciona que no crees que me entregada mi botado de sangre es diferente para el hombre. Eres muy terca, siempre lo has querido a tu manera. Fue así para mí, fue así para mi madre y fue así para mí, porque así es. Dios hizo a los hombres y las mujeres distintos y ni Fidel podrá cambiar eso. Cualquier cosa es mejor que estar aquí. Digamos que esta es como un abrebocas frente a todos los trabajos que se van a desarrollar a lo largo de la vida de esta autora, enfatizando que más que todo, aparte de esa construcción propia, se tiene que hacer una reconstrucción frente a esos valores, frente a esa estrategia de las relaciones interpersonales. Y en este caso, ella se manifiesta o se concentra primordialmente en sus primeros años como escritora en la relación entre madre e hija, ya que, como mencionan también en el texto citado, una relación entre madre e hija se pone al centro de lo que más
de lo que más es en nuestra cultura. Cura cualquier herida y se cambia el mundo. Una revolución capaz de curar nuestras heridas. Si nosotras somos las que podemos imaginarlo, si nosotras somos las que lo soñamos, si nosotras somos las que lo necesitamos, entonces no hay nadie más que la pueda hacer. Nos toca a nosotras. Y en nosotras no solamente recae, pues obviamente madre e hija, sino en general toda la construcción, tanto propia y colectiva entre mujeres. Bueno, la autora del texto se llama Aurora Levins Morales, que nació en Castañer Lares, Puerto Rico, el 24 de febrero de 1954. Pasó los primeros años de su vida en las montañas de Indiera Baja, en un barrio dentro del pueblo de Maricao. Hija de padre judío norteamericano y de madre puertorriqueña neoyorquina. La madre se llamaba Rosario Morales y ella fue poeta y activista. También tuvo un hermano que se llama eh, Ricardo Levins Morales, que también fue activista y artista. Los padres de la autora, la señora Levins, le inculcaron el amor por la lectura, la escritura y algunas ideas progresistas que reivindicaran a la sociedad. Es reconocida también significativamente dentro de los programas que realizaban como feminismo latino, feminismo postcolonial. Se convierte ella en escritora reconocida para la década de 1970, esto debido a la participación que tuvo en numerosos movimientos de justicia social durante la época. También le dio importancia a dar la voz a aquellos que pues estaban oprimidos. A los 15 años fue ella el miembro más joven del Sindicato de Liberación de las Mujeres de Chicago y coprodujo un programa de radio feminista. Bueno, con respecto a los orígenes y lucha actual, debido a sus raíces mixtas, toda su vida estuvo expuesta a la discriminación por ser mujer y por tener diferentes diferencias en su origen y en sus ideales. En especial al mudarse a los Estados Unidos, ella pues nunca perdió como su esencia, eh, eh, pero bueno, su pertenencia como latina y utilizó el odio y la negatividad que recibía como motivación para poder resaltar las problemáticas y las cualidades también de las mujeres, de las etnias y las comunidades LGBTIQ+. Por otra parte, pues al venir ellas, la madre y la señora Levins de las montañas, la madre consideraba que el barrio representaba seguridad, pero para la señora Levins era temor eh, debido a la violencia racista que vivían, puesto que al vivir en el Bronx, distrito de Nueva York, tuvo que comprobarles todo el tiempo que ella era puertorriqueña y no americanita. También para mantenerse dentro de esa comunidad, ella debía pues alejarse de los callejeros, de las personas que vivían en la calle, de los morenos y de los que consideraban malos en Nueva York. En Estados Unidos, los latinos terminan adaptándose a la cultura de ese país y desatienden las costumbres que ellos tenían por su cultura de origen. Sin embargo, para los años 60 hubo un proceso de reivindicación sociocultural eh, que permitió a los latinos empezar a mostrar la firme intención de preservar las raíces culturales y pues también lo hicieron como un acto de rebelión contra ese entorno hostil en el que estaban viviendo. La señora Levins a la edad de 7 años, ella encontró en la escritura una manera de nombrar y denunciar cosas como la opresión que vivían de madre a hija. Esa rabia que experimentó la señora Levins por la prohibición constante en la cultura en la que habitaba, por lo que ella constantemente escuchaba expresiones como qué bonita eres, no puedes viajar sola, ten cuidado porque los hombres solo quieren y sirven para una cosa. Estos, estas, esto
Estas frases que constantemente daban era como para estar infeccionando que no tuviesen novio a temprana edad. Y también en ese contexto, en la cultura en la que ya estaba, las mujeres constantemente hablaban que sus cuerpos eran repugnantes y sucios, y que los hombres pues querían una sola cosa asquerosa de ellas, y que lo único que podían hacer las mujeres era aguantarse porque pues no había escape alguno. Después de un tiempo dedicada a la escritura y de realizar un trabajo personal, ella pudo ver a las mujeres de su familia con amor y con orgullo, porque reconocía que lo transmitido por ellas había sido aprendido culturalmente de generación tras generación. Esto como una táctica para sobrevivir pues en esa sociedad patriarcal en la que se encontraban. Bueno, por otra parte, vamos a abordar de los temas sobre los cuerpos asexuados de Anne Fausto Stirling, por lo cual aquí digamos que se discutió en clase. Este escrito puede relacionar con varios aspectos mencionados en el libro, cuerpos asexuados. Aquí menciona como el fundamento físico de que es hombre y mujer, es presentado hacia una comprensión meramente ligada hacia la tradición y es constituida desde los debates políticos, sociales y morales. Se basan a partir de ideales culturales y sociales. En ese orden de ideas, digamos que es correcto afirmar que la composición, valoración y concepto de la feminidad en el relato de Lewis Morales, la autora proviene desde un valor cultural establecido por la herencia de conocimiento, comprensión a lo largo del tiempo, entendiendo que dichas construcciones componen roles atribuidos a las mujeres en cuanto a los estereotipos. La mujer siempre tiene que estar para complacer al hombre y por lo tanto, pues ya sea en lo sexual y por lo que esto conlleva a que el impacto que tienen en la propia intimidad lleva a que se estigmatice de una manera errónea la imagen de la mujer. Pues por otra parte, dado que en la crisis de la identidad, por sus diversos orígenes, en tanto padre y madre de la autora, como menciona en sus escritos, la manera en que sus familiares y amigos cercanos rechazaban el origen para una aceptación social. Se ve un claro ejemplo desde lo mencionado en clase, frente al principio de identidad establecido por Martin Heidegger, específicamente en la parte en donde la autora admite que no posee cualidades de lo que es el ser de una persona latina. Esto genera una crisis frente a la identidad, dado a lo que menciona. Por otra parte, pues Heidegger dice que donde la identidad del sujeto está inmersa por características y cualidades y habilidades semejantes a un grupo o a un lugar de pertenencia. Esto a su vez pues se da durante los relatos de la autora y se vincula al término esencialismo. Pues dado a que en este contexto de Levin se manifiesta, digamos, una esencia plena frente a lo que es mujer y hombre. No obstante, digamos, la autora pertinentemente está en la constante lucha en ese establecimiento de diversidad para una igualdad ante la sociedad. Por otra parte, digamos que otros conocimientos en los que podemos ligar frente al escrito de Lewis Morales son los testimonios de comisión de la verdad, en donde se describen claramente una situación en donde la mujer es vulnerada, vista únicamente como un objeto sexual para los hombres. Claramente existen diferencias frente a pensamientos y conductas en una urbanización, ya sea como a un contexto ligado por la violencia o desde lo rural. Eh, Sin embargo, pues se ve presente en el mismo resultado, ya que donde la mujer, digamos que únicamente está para cumplir con las necesidades del hogar, está expuesta constantemente a la opresión y no únicamente desde los hombres o personas con una cultura ajena propia, sino una reproducción de esa opresión por parte de las mismas mujeres y sujetos del propio barrio. Bueno, ya digamos que como situaciones similares frente a todos los temas abordados por la autora, tanto mis compañeras como yo realizamos una conversación de cómo evidenciamos todas las problemáticas que se recalcan no solo en los textos, sino los ideales que ha querido dar a plasmar la autora en sus escritos y a lo largo de su carrera como profesional. Digamos que ya haciendo como esa conversación,
frente a esa crisis de identidad, esa opresión y discriminación sexista, se puede evidenciar y afirmar de manera certera que en nuestra comunidad siempre se van a generar esas situaciones donde la mujer es vulnerada y desvalorizada todo el tema por las creencias. Digamos que lo podemos observar no únicamente desde un contexto presencial, es decir, por ejemplo, no solamente lo vemos acá en Villavicencio y no solamente es algo que lo evidenciemos desde nuestros hogares. Lamentablemente, y es algo que nos llama bastante la atención porque lo vimos en otro espacio académico, digamos que los medios de comunicación son utilizados tanto por parte de la sociedad y el mismo gobierno para generar ese constante miedo ¿frente a qué? Digamos que básicamente es que la mujer no sigue esas pautas comportamentales normalizadas, porque según esto o según esas creencias, pues esto va a generar más vulneración, va a afectar la seguridad de las mujeres, va a generar más maltrato y en casos extremos, como lo hemos visto, por ejemplo, con el feminicidio, más asesinato. Bueno, eso por esa parte. Ahora, desde la pertenencia cultural, ¿qué podemos enfrentar frente a eso? Digamos que existe una crisis, obviamente, pero digamos que en torno a la comunidad colombiana y en torno al contexto colombiano y más que todo en los jóvenes hoy en día, digamos que hoy podemos evidenciar que nosotros como jóvenes no encontramos una esencia, no nos sentimos identificados con nuestra cultura y los elementos esenciales de la cultura frente a nuestra sociedad. Siempre estamos discriminándola, siempre estamos negándola. Hoy en día, por ejemplo, la cultura coreana, la estadounidense, de Europa, de muchos otros contextos, es utilizada en los jóvenes para construir ese sentido de identidad. Y digamos que esto poco a poco lo que va a hacer es que esa esencia cultural frente a lo que es ser colombiano se vea muy pocamente representado en un futuro. Y de, dado pues primordialmente por ese desinterés en nuestra cultura origen, porque no tiene, por así decirlo, esa misma publicidad frente a. Digamos que ya desde una perspectiva personal, por mi parte, yo al igual que la autora pude evidenciar muchas de las faltas o esas crisis de identidad cultural y esa misma opresión femenina en Estados Unidos cuando yo estuve en mi infancia y en mis primeros años de adolescencia. Fue muy duro, porque igual estando en otro país con otros ideales, eh, de todas formas habían muchos hogares que aún se basaban en ideales patriarcales e ideales tradicionalistas desde lo latinoamericano, lo cual hacía que, por así decirlo, de puertas para adentro se mantuvieran como todas esas creencias tradicionales donde se podría, por así decirlo, minimizar lo que era el concepto de ser mujer, pero ya de puertas para afuera una cosa totalmente diferente. No obstante, pues creo que, al igual que la autora, yo siempre recalco mucho el tema de mi madre, dado a que ella siempre me inculcó frente a esa lucha de hacerse respetar, de valorizarnos como personas siempre, al no aceptar un maltrato. Y creo que eso me vincula mucho con los ideales que presenta la autora en sus espacios y lo que hemos visto a lo largo de su historia de vida. Como se mencionó anteriormente, esta escritora nos ha brindado múltiples trabajos frente a la opresión, no solo femenina, sino a su vez cultural. No obstante, ella resalta en muchas pioneras literarias que dado a que no se utiliza únicamente la escritura para demostrar la opresión, las problemáticas y la esencia de lo que muchas culturas padecen hoy en día, sino que utiliza el arte, la poesía y realiza charlas interactivas como múltiples manualidades que rescatan la historia de estas comunidades vulneradas. La mayoría de estos textos publicados están dirigidos a crear conciencia sobre la invisibilidad de las condiciones opresivas que enfrentan las mujeres, los grupos etnorraciales y las clases trabajadoras. Destacan además, digamos, como el surgimiento de nuevas identidades liberadas o descolonizadas que han construido las poblaciones que históricamente experimentan la opresión socioeconómica y los efectos del colonialismo. Por otra parte, pues para terminar esta cita textual, frente al trabajo que ha hecho la autora, pues es como se puede observar en la diapositiva, pues acá como que hay una cita textual en la que ella explica. Y pues muchísimas gracias. Y aquí por último pues podemos observar las referencias en las que nos basamos.